podemos observar el amplificador operacional conectado como un inversor de señal. Lo primero que debemos hacer para analizar este circuito es identificar sus partes. Por ejemplo, tenemos aquí la entrada de señal que a través de esta resistencia R1 va hacia la entrada inversora del integrado y la entrada no inversora está conectada a 0 voltios. Tenemos esta resistencia RF o resistencia de feedback, la cual me permite tener una retroalimentación negativa en este caso, y aquí tenemos la tensión de salida del circuito. Varios puntos a tener en cuenta para el análisis. Lo primero es que la intensidad de corriente que ingresa por el pin inversor es igual a la corriente que en este caso sale del pin no inversor, pero ambas se consideran igual a 0. Otro punto a tener en cuenta, aquí en el punto A la tensión es igual a la tensión en el punto B. El punto A es aquí en toda la entrada, el pin de entrada inversor y el pin de entrada no inversor. Se consideran iguales, pero observen aquí, el punto B está conectado a 0 voltios, por lo tanto el punto A tendría una tensión de 0 voltios también. Tercero, aquí tenemos un nodo, entonces aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, tenemos que la corriente que ingresa a ese nodo a través de R1 debe ser igual a la intensidad de corriente que ingresaría por el pin no inversor del circuito y la corriente que pasa a través de RF. Por lo tanto, tenemos que la intensidad de corriente I1, que es la que ingresa al nodo, debe ser igual a la corriente IF que sale del nodo más la intensidad de corriente que saldría hacia el pin inversor del integrado, pero sabemos que esa corriente es tan pequeña que la consideramos igual a 0. Por lo tanto, I1 es igual a IF. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar este circuito y vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff, pero en el lazo externo de este circuito. Entonces aquí estoy marcando el punto de partida y la dirección en la cual voy a iniciar el análisis. Entonces lo primero que me encuentro es menos la tensión de entrada más I1 por R1 más IF por RF más el pin positivo de la tensión de salida de acuerdo a lo que hemos graficado aquí. Y como llegamos al punto de partida, entonces la ecuación es igual a 0. Entonces observen, menos la tensión de entrada más I1 por R1 más IF por RF más la tensión de salida es igual a 0. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Despejamos la tensión de salida. Y la tensión de salida me quedaría que la tensión de entrada menos I1 por R1 menos IF por RF, ¿sí? O sea, este valor de la tensión de salida es igual a esto que está acá. Ahora bien, observen que nosotros dijimos que I1 es igual a IF, por lo tanto, donde hay IF voy a poner I1 y me queda tensión de salida igual a tensión de entrada menos I1 por R1 menos I1 por RF. Saco I1 como factor común y me queda que I1 multiplica a la suma de R1 por RF. Entonces ahora lo que necesito hallar es I1. Para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar el circuito nuevamente y vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff, pero en este lazo de aquí. Inicio en el mismo punto y me muevo en la dirección de esta flecha. Entonces lo primero que me encuentro es menos la tensión de entrada más I1 por R1 más la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Como llego al punto de partida, esa ecuación es igual a 0. Entonces aquí la podemos observar.
menos la tensión de entrada más I1 por R1 más la diferencia de potencial entre los puntos A y B debe ser igual a 0. Pero como dijimos que el punto A y el punto B tienen el mismo valor de tensión, entonces la diferencia entre ellos va a ser 0. Nos queda que menos la tensión de entrada más I1 por R1 debe dar 0 voltios. Ahora vamos, como necesitamos despejar I1, entonces me queda que I1 por R1 es igual a la tensión de entrada. Por lo tanto, I1 es igual a la tensión de entrada sobre R1. Ya tenemos I1. Entonces, en la ecuación que teníamos de tensión de salida igual a tensión de entrada menos I1 que multiplica R1 más RF, reemplazo I1 por su valor equivalente. Entonces me quedaría que la tensión de salida es tensión de entrada menos tensión de entrada sobre R1 que multiplica a R1 más RF. Tensión de salida es igual a tensión de entrada menos tensión de entrada por R1 sobre R1. ¿Qué es lo que dice aquí? Recuerden que tensión de entrada sobre R1 es lo mismo que tensión de entrada multiplicado por 1 sobre R1. Y ese 1 sobre R1 al multiplicarlo por lo que es dentro del paréntesis, entonces la R1 quedaría dividiendo. ¿Listo? Y el BI, o la tensión de entrada, quedaría por fuera. La tensión de salida, observen, quedaría como esta tensión de entrada es factor común, entonces la saco aquí, y me quedaría tensión de entrada por 1 menos lo que hay en el paréntesis. Entonces, R1 sobre R1 me da 1, y ahora vamos a quitar este paréntesis y me quedaría que la tensión de entrada es igual a este 1 de aquí menos por más da menos 1 y menos por más da menos RF sobre R1. Ahora bien, lo que tenemos aquí, ¿sí?, es que 1 menos 1 pues da 0, lo quitamos de ahí, me queda simplemente tensión de entrada multiplicado por menos RF sobre R1. Acomodando esto me queda que la tensión de salida del circuito es igual a menos la tensión de entrada multiplicado por RF sobre R1. Observen, la tensión de salida es igual a la tensión de entrada, pero de signo contrario. Si la tensión de entrada es positiva, va a quedar negativa. Si la entrada es negativa, pues va a quedar positiva. Y RF sobre R1 sería el valor de la ganancia con la cual podemos estar multiplicando, aumentando, o también podríamos reducir, ¿no? Si de pronto R1 es mayor que RF, podemos reducir esa amplificación. Ahora, si dejamos las tensiones a un lado y la resistencia al otro, vemos que la relación de las tensiones de salida y entrada debe ser igual a la relación de las resistencias de retroalimentación y la entrada, pero ojo, no nos confundamos, este signo es de la tensión de salida porque es un circuito inversor. La magnitud o el valor de la tensión de salida sobre la tensión de entrada tiene que ser igual a el valor de RF sobre R1, la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia de entrada. Me explico. Si la tensión de salida es 6 voltios y la tensión de entrada es 3, 6 sobre 3 da 2. O sea que la resistencia de feedback dividido entre la resistencia de entrada debería de darme también 2, porque esa es la ganancia. ¿Listo? Vamos a simular este circuito en otro video para que observemos este funcionamiento.